Qué gusto saludarte. Mi nombre es Ramón Rodríguez de Iglesia Bautista Central de Phoenix, Arizona, y me acompaña mi esposa, Evelia Rodríguez. y te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Deseamos que este mensaje de Dios toque tu corazón y sea de grande bendición para tu vida. Y te animamos para que nos acompañes cada domingo en una nueva transmisión. Disfruta de este mensaje de Dios para ti. Muy buenos días. Les habla el pastor Ramón Rodríguez de Iglesia Bautista Central y es un gusto volver a saludarles. Y recuerde que estamos en el tema de salud emocional y específicamente hablando de la autoestima el día de hoy. Basamos esta meditación en Romanos 12 del 1 al 3, el cual dice de esta manera: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que a medida de introducción, hablaremos o diremos la definición de esta palabra. ¿Qué es autoestima? Es la manera como nos percibimos a nosotros mismos. Es un estado mental. Es el sentimiento o concepto valorativo, positivo o negativo, de nuestro ser, lo cual se aprende, cambia y lo podemos mejorar, y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo y asimilando durante nuestra vida. Así que dése cuenta de todo lo que estamos hablando. Según la definición de autoestima, es una percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos. Es un estado mental, es decir, es lo que pensamos que somos. Y fíjese muy bien, esto quiero decirlo con mucho cuidado. Es lo que pensamos que creemos que somos. No estoy diciendo que es lo que somos. De modo que la autoestima no necesariamente es correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir que nuestra percepción de nosotros mismos no siempre es lo correcto. ¿En dónde vamos a basar entonces nuestra autoestima o lo que nosotros somos o valemos? ¿De dónde viene todo eso? Así que tenemos que ir a la palabra de Dios. Primero vamos a ver dos versos para ver un poco del problema y de la solución. Proverbios 16:2 dice de esta manera: Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Ahora, la cuestión aquí es entender que en ocasiones nosotros tenemos pensamientos, opiniones acerca de situaciones o incluso acerca de nosotros, pero ¿qué piensa Dios? Y aquí está parte de la clave y de la solución a veces en cuestión de nuestra autoestima, ya sea esta baja o alta, porque en ocasiones, de nueva cuenta, pensamos de nosotros lo que creemos que somos, pero no necesariamente es lo que realmente somos. Entonces, Dios es quien pesa los espíritus. Dice Proverbios 21:2: Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Es decir, el ser humano llega a tener opiniones sobre muchas cosas, pero es Dios quien realmente pesa los corazones. Es Dios realmente quien tiene la última palabra en cuanto a lo que es y lo que no es. Vaya, es ahí nuestro problema que tenemos sobre la familia, sobre el aborto, sobre la identidad de género.
Ahí precisamente está nuestro problema, porque nosotros decimos y pensamos, damos nuestra opinión y decimos esto es así. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Él es el que determina qué es lo que somos. Es Dios quien determina. Ahora, aquí tenemos un problema, y un problema grave, porque si no consideras a Dios autoridad en esto, entonces todo lo que yo pueda estarte diciendo en este momento, para ti no va a valer nada. Así que mi sugerencia no es que apagues esto, no es que le cambies y vayas a otro canal de YouTube, no. Mi sugerencia es que vayas a la palabra de Dios y vayas y le preguntes a Dios si Él es autoridad en esto o no. Es decir, que hagas tu propia investigación. No es que escuches a alguien, investiga tú por tu propia cuenta. Y la manera de hacerlo es a través de la palabra de Dios. Así que si eres alguien que está considerando a Dios como autoridad en su vida, entonces déjame decirte esto. Aquí tenemos en primer lugar el problema. Ve lo que dice el versículo 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo primero que el apóstol Pablo está diciendo es que hemos de presentarnos delante de Dios, nosotros entregarnos. Y luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y está diciendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No se equivoca. Tú y yo sí podemos equivocarnos, Dios no. Así que el problema es que nos percibimos mal porque nuestro corazón no está rendido a Cristo Jesús. Así que este es nuestro mayor y principal problema. El problema es que no le hemos entregado a Cristo las riendas de nuestra vida. En primer lugar, si quieres tener una correcta autoestima, es decir, darte cuenta de lo que eres y lo que vales, tienes que reconocer que Cristo es tu Señor y tu Salvador. Tienes que reconocer lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Solo date cuenta de esto. Cuando estoy hablando de la cruz del Calvario, estamos hablando del sacrificio de Cristo Jesús en aquella cruz. Él entregó su vida por ti y por mí. Así que esta es la razón por la cual nuestra percepción de nosotros mismos está totalmente distorsionada, porque Cristo no es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. El pecado nos hace vernos desde nuestra condición de criaturas caídas. El pecado nos afecta y afecta nuestra percepción. No vemos de la manera como Dios ve. Y por eso en ocasión algunos se creen de más y pisotean a los demás, porque ni siquiera valoran a los demás. Alguien ha dicho que todos somos iguales. Bueno, Dios lo dice. Dios dice que todos somos iguales. Para Él no hay uno más valioso que otros. Para Él todos somos valiosos. Y Él es quien determina nuestro valor. ¿Sabe cuál es? La vida de su Hijo Jesucristo. Porque lo entregó por nosotros. Lo entregó a la muerte para que ocupara nuestro lugar. El lugar que merecíamos nosotros. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y todos nosotros somos pecadores. Aquí no es una cuestión de decir, ay, es que si dices eso, tu autoestima se va a ir por los suelos. No, es reconocer realmente lo que somos. Somos pecadores, merecemos la muerte, pero tenemos tanto valor para Dios que entregó a su Hijo por nosotros. Ahora te estás dando cuenta del valor que tienes. Vales la vida de Cristo Jesús. Nomás date cuenta de eso. Por nuestra condición caída, llegamos a pensar que nuestro valor depende de lo que la sociedad dice que valemos. Ya sea por nuestra posición social, nuestra posición económica, académica e incluso estética, porque llegamos a decir, ese está más bonito que aquel está más hermoso que el otro y cosas por el estilo. ¿Quién determina el valor? ¿Quién determina la hermosura? Solo porque decimos, esto es agradable a nuestros ojos. Hay muchas cosas que para otros son agradables, que esas mismas cosas son desagradables para otras personas. ¿Quién determina lo que es bueno
hermoso, bonito, valioso. ¿Sabes quién? Dios. Y entregó a su Hijo por nosotros, por todos nosotros. El problema es que nuestro pecado nos hace ver las cosas de otra manera. Cuando no cumplimos con los estándares del mundo, nos deprimimos y sentimos que no valemos lo suficiente. Caemos en la trampa de querer agradar a todos y por todo. No caigamos en esa trampa, pero al único que hemos de agradar es a Dios, quien nos ha creado a su imagen y además consideró que tenemos demasiado valor que envió a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar. Solo date cuenta de esto. Tan valioso eres así para Dios. Así que no es una cuestión de cómo te percibes, porque la autoestima eso es lo que es la autopercepción de uno. Tu autopercepción está equivocada. Aunque tú digas, no, yo me siento bien, yo estoy bien, igual. Si no tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte que está distorsionada. El que realmente puede decir cuánto vales, el que puede y dice cuánto vales, es Dios. No la sociedad, no los demás, no los amigos, no la familia, no tu posición económica, académica, nada de eso. El único que tenemos que agradar es a Dios, que entregó a su Hijo por nosotros, que nos hizo a su imagen. Y por esta razón es que el apóstol Pablo nos insta, nos motiva, nos dice que tenemos que presentarnos delante del altar de Dios como un sacrificio vivo. Y eso quiere decir que tenemos que dedicarnos total y completamente a Dios. Es entregarse. El problema es que no nos hemos entregado a Dios. El problema es que no le hemos dado las riendas de nuestra vida a Dios, porque no hemos reconocido lo que somos. Sin Cristo Jesús en tu vida y en tu corazón, tú eres un pecador. Yo soy un pecador. Eso dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, alejados, separados de la gloria de Dios. ¡Fuera! Sin Cristo, eso es lo que somos. En Cristo Jesús, cuando nos entregamos a Él, es que tenemos que sacrificarnos cada día, es decir, entregarnos cada día a Dios para que Él sea el que tome el control de nuestras vidas cada día, porque Él determina cuánto valgo. Y entonces voy a pensar de mí con cordura, como dice el versículo 3. Veamos la solución. El versículo 3. Vea Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que no tenga más alto que el que debe ser, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En este caso, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a todos los creyentes en Cristo Jesús, a aquellos que han recibido dones espirituales, capacidades sobrenaturales para servir en la iglesia. De modo que está diciendo, no importa qué clase o qué don el Señor te ha dado o te ha capacitado. No importa, debes de pensar de ti con cordura, para que no veas a los demás hacia abajo, pero tampoco que los veas hacia arriba, sino que los veas como iguales. Esa es la medida como debemos vernos. Así que, ¿cuál es la solución? Veámonos desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo nos ve Dios? En primer lugar, si queremos ver cómo nos ve Dios, tenemos que entregarnos a Dios. Es decir, reconocer que somos pecadores, pedirle perdón por nuestros pecados y decirle, aquí está mi vida, haz con ella lo mejor que quieras, lo que tú quieras, Señor. Haz con ella, dedique su vida a Él, haz de mi vida lo que tú quieras. Viva para Dios. Y no vean las cosas desde el punto de vista de la gente, la sociedad. Pida a Dios que le permita verse desde su punto de vista. Él es su creador y además quien entregó a su Hijo por usted. Ya lo hemos mencionado.
Cambie su manera de pensar. Vea de nuevo, vea el versículo 2. No os conforméis a este siglo. No te amoldes, no veas las cosas como el mundo las ve. No creas lo que el mundo dice que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. Pero para que tú seas lo que Dios dice que eres, tienes que entregarte a Dios y tienes que creerle a Dios. Luego dice, no te conformes a no te amoldes a la manera de pensar de este mundo, de esta sociedad o de lo que el sistema como se vive el día de hoy piensa. Dice, sino transfórmate por medio de renovar tu mente cada día. Cambia tu manera de pensar. Piensa desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva del mundo. El mundo tiene una visión distorsionada. Es como aquellos que usamos lentes. Si yo me quito mis lentes, de repente yo no voy a poder verle bien su rostro. Yo tengo una visión distorsionada porque soy miope. Por eso necesito usar estos anteojos. Ya con estos anteojos yo puedo ver bien. De esta manera tenemos que aprender a hacer. Hay que pedirle al Señor que nos dé sus anteojos para poder tener una visión correcta de quiénes somos. Y la palabra de Dios tiene mucho que decirnos, acerca de quiénes somos en Cristo Jesús. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Efesios que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Con Cristo. Colosenses nos dice que nuestra vida está escondida con Dios. Por eso no importa lo que pueda ocurrir en el mundo, la pandemia, las enfermedades, las tragedias, lo que venga, podemos enfrentarnos con la gracia de Dios. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Así que si ya entregó su vida a Cristo, usted es hijo o hija de Dios. Si no lo ha entregado, si no ha entregado su vida a Cristo Jesús, usted no es hija, usted no es hijo. Es un pecador que necesita arrepentirse y necesita hacerlo ya. ¿Por qué? Porque está en peligro de irse de este mundo sin Cristo Jesús y lo único que espera del otro lado es el infierno. Y eso no es para asustar a nadie. Esta es la realidad de la palabra de Dios y tenemos que tomarlo en cuenta y tenemos que decirlo. De la misma manera que le decimos a un niño, ten mucho cuidado y no pongas tu mano en la plancha caliente. No es que deseamos aguarde la fiesta, lo que deseamos es que el niño no se queme. ¿Y cuántos niños no se han quemado? Y mamá y papá de repente adoloridos están en el hospital llevando a su hijo quemado porque quizás no tuvieron cuidado o porque a pesar de haber tenido cuidado, porque a pesar de haberle advertido al niño, este no hizo caso. Así pasa con la salvación, con la vida eterna y con el pecado y el infierno. Tenemos que advertirlo, tenemos que decirlo. Si no ha entregado su vida a Cristo, su visión de usted está distorsionado. Y después de esto, si muere sin Cristo, usted va al infierno. Tenemos que decirlo. Así que esto es demasiado importante. Así que si entregó su vida a Cristo Jesús, usted es hijo de Dios. Es parte del linaje de Dios. Es más que un vencedor por medio de Cristo Jesús. Es amado por Dios. Es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y está llena de calificativos de lo que somos en Cristo Jesús. No somos por nosotros. Ni siquiera valemos por nosotros. Valemos por Dios. Es Dios quien da el valor. Y en Cristo Jesús somos demasiado valiosos. Soy hijo de Dios. Y si tienes tú a Cristo Jesús en tu corazón, eres hijo de Dios. Y sabes una cosa, nada ni nadie puede arrebatarte de las manos del Padre. De modo que eres protegido por Dios. Dice Juan 10, el versículo 27 en adelante, cuando Jesús está hablando y está diciendo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco
y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayores que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Te das cuenta cuánto valor tienes para Dios? Solo tienes que entregarle tu vida a Cristo Jesús. Sin Cristo, el panorama es gris. ¿Por qué? Porque lo único que eres es que eres un pecador que va rumbo al infierno. Y esto no es para bajarte la autoestima, es para que reacciones. Porque tienes demasiado valor que Dios entregó a su Hijo para que tú tuvieras vida eterna. Para que entonces pudieras estar en las manos del Padre, en las manos del Hijo, y que nada ni nadie te pueda arrebatar de ahí. Es decir, que nadie te pueda quitar la vida que el Señor te va a entregar. Pero lo primero que tienes que hacer es entregar tu vida a Cristo Jesús. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que eres pecador y rendirte a Cristo Jesús. Pedirle perdón, reconocer que solamente su muerte en la cruz te da vida eterna. Eso es lo que tienes que hacer. Si ya recibiste a Cristo, lo único que tienes que hacer es volver a la palabra de Dios y recordar de nuevo quién eres en Cristo Jesús. Hay infinidad de expresiones en la Biblia que dicen quién eres. Yo nomás te dije unas pocas. Así que no es como tú te percibes. No es como la gente te percibe. No eres como los demás dicen que eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y lo que Dios dice siempre son cosas buenas. Tú eres valioso para Dios. Él te ama. Y aunque puedas decir, pero ¿y esto que me está pasando? ¿Y esto que está ocurriendo? Las circunstancias no cambian lo que eres y el valor que tienes delante de Dios. No cambia. Necesitaremos a lo mejor otra cosa y preguntarle a Dios qué está pasando. Pero no cambia su bondad, no cambia su misericordia, no cambia tu valor y el hecho de que Dios está a tu lado. No cambia. Eres demasiado valioso, entregó a su Hijo por ti, recuérdalo. Así que no te autopercibas. Permite mejor que Dios te perciba. Y entonces lee en la palabra lo que Dios dice que eres. Búscalo, busca la palabra, escudriñala y date cuenta de quién eres en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, vamos a orar. Padre Santo y bueno, gracias por tu palabra. Cuán bueno, cuán maravilloso eres, cómo nos dices en tu palabra que somos tus hijos, que cuánta gracia nos has dado, porque ahora somos llamados hijos de Dios, porque un día nos rendimos a ti y entonces recibimos vida eterna. Ahora hemos sido adoptados hijos tuyos, ahora somos amados, te pertenecemos, nada ni nadie nos puede arrebatar de tus manos. Qué maravilloso es todo eso, Padre. Gracias porque tenemos demasiado valor. Y no importan las circunstancias, no importa incluso lo que hagamos ni lo que pensemos. Tenemos demasiado valor al grado de que entregases a tu Hijo por nosotros. Lo que te ruego esta mañana, Padre, es que tengas misericordia de aquellos que no han entregado sus vidas a Cristo Jesús. Cualquiera que está escuchando, Señor, en estos momentos, yo te ruego que toques su vida y su corazón y le hagas entender lo maravilloso que eres, tu bondad, tu gracia, al entregar a tu Hijo para que Él o ella pudiera tener vida eterna. Padre Santo, por favor, toca los corazones, que se den cuenta, Señor, que no es lo que nosotros pensamos o decimos que somos. Somos lo que tú dices que somos, Padre. Gracias por ello. Bendice a tu pueblo, Señor. Guárdalo, guíalo para que podamos anunciar estas buenas nuevas a otros. Y seguimos rogando, Señor, por aquellos que aún no se han rendido. Ten misericordia, Padre. Y gracias porque tú tendrás misericordia. Te honramos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
De nuevo, Dios les bendiga y hasta la próxima semana.